Aleluya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien, pueden tomar su asiento, hermanos. Fíjense, hermanos, que la verdad estoy bastante emocionado porque quería compartirles esto desde hace mucho tiempo, hermanos. Gloria a Dios. Ya que hay tantas personas en diversas iglesias, en diversas oportunidades, he escuchado tantas preguntas de muchas personas que no tienen ni la menor idea que si la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, entonces aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice así la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muy bien. Aquí vamos a empezar a ver, hermanos, tres principios, ¿sí? Principios que tienen que ser fundamentales en una iglesia o en una casa de oración. Ya que en una iglesia se necesitan estos tres pilares o tres bases que la Biblia está mencionando, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, sería la primera. Segunda, para redarguir y para corregir en justicia y instruir en justicia. Entonces aquí tenemos tres puntos, hermano pastor. Esto básicamente es para los líderes. En la iglesia se necesita la predicación. En la iglesia se necesita la enseñanza. Y en la iglesia se necesita lo que es la amonestación. Si no se tienen estos tres principios, la iglesia de Dios no puede caminar bien, hermanos. Porque muchas veces se mantiene en las iglesias solo lo que es la predicación, pues solo se habla de Cristo, que solo se motiva al pueblo, sean reflexiones, sean sermones, u otras veces solo se mantiene la amonestación. Y entonces las personas, los pastores viven diciéndoles: miren, no hagan esto, no hagan esto y no hagan esto, y la gente no cambia. Pero muchas veces no se tiene lo que es la enseñanza. Entonces vamos a empezar a ver principios de la Biblia, y quiero decirles a ustedes que lo que ustedes tienen en sus manos, esto es la palabra de Dios. Entonces aquí la palabra de Dios dice: toda la escritura, o sea, todo este libro es inspiración de Dios. Inspiración, o sea, Dios vino y usó a 40 hombres más o menos para escribir este libro. Si ustedes creen que este libro es la palabra de Dios, entonces sería fundamental en su vida, hermanos. Dice que había una vez les voy a poner así una especie de anécdota para que lo comprendan e ilustrarles esto más fácil, ¿sí? Había una vez un hombre que necesitaba llegar a un punto específico, pero resulta que se va en el camino, pero nunca se llevó mapas, nunca se llevó guías, no se llevó nada. Iba caminando este hombre, y durante el camino se encuentra con dos caminos diferentes, y al pararse a dos caminos diferentes, entonces no sabía cuál escoger, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenía un mapa. Entonces viene el hombre y, a su parecer, lo que bien a la vista le pareció, escogió el camino. O sea que este hombre dijo, como todo el intelecto humano, cualquiera diría: ¿cuál será el verdadero camino? Y como el camino que mejor miremos, ese vamos a escoger. Todos vamos a hacer eso, ¿sí? Todos, la mayoría de personas hace eso, escoger lo que uno cree que es bueno. Y entonces este hombre empezó a avanzar en ese camino. Resulta que fue a parar a un bosque y fue comido por las bestias del campo. En segundo lugar, tenemos a un grupo de viajeros, un grupo de personas que tenían algo similar al primer hombre. Estos necesitaban cruzar una montaña, y entonces vinieron y dijeron: contratemos a un líder para que nos guíe
y sea Él quien nos lleve y nos cruce la montaña. Entonces fueron y vieron a un hombre que tenía un medio aspecto de guardabosques. Y entonces le dijeron, ¿tú eres guardabosques? Sí, yo soy guardabosques. Entonces le dijeron, ¿podrías guiarnos de aquí hasta el otro lado de la montaña? Claro que sí, les dicen, empecemos el camino. Les cobró, les quitó su dinero y se fueron caminando. Resulta que a media montaña el hombre se perdió porque el hombre no era guardabosques. Entonces pónganme mucha atención, hermanos. Quiero que me sigan con bastante cuidado. La persona que no estudia este libro, esta palabra, que es la palabra de Dios, literalmente y por encima de todas las cosas, está totalmente perdido. ¿Se recuerdan el primer hombre que no se llevó ninguna guía? Pues no estudió la Biblia. Pues iba caminando a ciegas y como le pareció bien, a su intelecto pensó que iba bien. El segundo grupo, ¿se recuerdan? El líder, que supuestamente era líder, no lo supo guiar. Estos hombres nunca le dijeron al guardabosques, mira, tienes mapas, tienes credencial, tienes una licencia para poder guiarnos, para poder saber nosotros que de verdad eres un guardabosques. Pues no le preguntaron, se fueron a la deriva. Y resulta que en medio del campo se perdieron y también fueron comidos por las bestias del campo. Entonces fíjense que la palabra de Dios es este libro. Y aquí la Biblia nos da un principio, 3 principios nos da. La enseñanza, hermano pastor, la predicación y la exhortación o la amonestación. Que si yo veo a las personas que están caminando incorrectamente, obviamente me tengo que acercarles para hacerles ver sus errores, sí. Pero no solo me tengo que acercarles para hacer ver sus errores, también les tengo que enseñar cómo caminar en los caminos de Dios. Amén. Y cuando se sientan débiles y cuando se sientan sin fuerza, les tengo que predicar para animarlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es un libro, de verdad, un libro maravilloso. Y en esta noche vamos a tratar de ver 3 puntos. Vamos a tratar de ver un enigma para que ustedes se den cuenta que de verdad la profecía o lo que está escrito aquí de verdad se cumple. Amén. Y lo vamos a ver con detalle, ¿sí? Amén. Un paralelo y 2 profecías, ¿sí? Si ustedes ven y van por ejemplo, a preguntarle a los seguidores de Buda, a los budistas, ellos también tienen su especie de Biblia o su especie de libro sagrado. Entre los libros sagrados existen estos: el Ramayana de los hindúes, que para ellos es como una Biblia; el Yin Yun de Confucio; el Tripitaka, que lo escribió Buda; el Ottosutra también de Buda; el libro del Mormón, que también lo escribieron los mormones; la revista El Atalaya de los Testigos de Jehová; el Corán de los musulmanes y la catequesis de los católicos. Fíjense que si yo pongo la Biblia aquí y pongo el libro, por ejemplo, la Atalaya de los Testigos de Jehová, la Atalaya de los Testigos de Jehová no me revela cosas extraordinarias. Si yo pongo aquí el libro del Mormón, no me revela profecías. De hecho, este libro anuncia la venida de su profeta, y su profeta era Cristo. En cambio, los demás libros o los demás libros sagrados no anuncian la venida de su profeta. De lo contrario, su profeta lo describió. En cambio, este libro fue escrito por más de 40 autores, hermanos, en bastantes tiempos, en bastantes décadas. Dios aquí nos revela que no todos tenían la verdad, que Moisés tenía un principio, que Josué tenía otro. Entonces, por eso es que la Biblia se compone así, hermanos, y es la Biblia la palabra de Dios.
En Mateo capítulo 22 y versículo 29 dice así. En el libro de Mateo capítulo 22 y versículo 29. Amén, gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. En Mateo capítulo 22 y versículo 29 dice así: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando el poder ignorando las escrituras y el poder de Dios. Los escribas, los fariseos, las personas que tenían un gran intelecto, venían y trataban de poner a Jesús en un debate. Y venía Jesús y les decía: ustedes erran, o sea, ustedes se equivocan. Ustedes se equivocan porque ustedes ignoran las escrituras. ¿Sí? Por eso es que la gente perece. Por eso es que la gente no camina rectamente. Por eso es que el día de hoy hay muchos que están en su negocio haciendo un montón de dinero porque ustedes erran, o sea, se equivocan porque ustedes ignoran las escrituras. En Oseas capítulo 4 y versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Sí? Por falta de conocimiento. Entonces la palabra de Dios es la Biblia, hermanos. A lo que nosotros le llamamos la Biblia es la palabra de Dios, y nadie puede, de verdad, nadie puede venir y contradecir esto. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué las personas del mundo, por ejemplo, este cantante Marilyn Manson, agarra la Biblia, agarra un pollo, le corta la cabeza y le empieza a escupir sangre a la Biblia, así, miren. Un cantante rockero de la música secular, se podría decir, y empieza a derramarla. ¿Por qué los ateos bombardean solo la Biblia? ¿Por qué no bombardean el tripitraca de Buda? ¿Por qué no bombardean la catequesis? ¿Por qué es la Biblia? Porque el diablo sabe que esto es la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, trajeron sus lapiceros, trajeron sus lupas, ¿sí? Trajeron sus microscopios. Los que tienen lentes, pues pónganselos, ¿sí? Vamos a empezar entonces en el libro de Daniel capítulo 8. Este solo era una introducción. Daniel capítulo 8 y versículo 1. Algo tan sencillo, hermanos, que cuando ustedes van al libro de Daniel, mucha gente se confunde, mucha gente quiere enseñar, fíjense, pero no se puede enseñar Apocalipsis sin antes ir al libro de Daniel, ya que Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a empezar a leer desde el capítulo 1 hasta el versículo 7. Dice así: en el año tercero del rey Balsasar, en primer lugar, Balsasar no era hijo exactamente de Nabucodonosor, era sobrino. Me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulam, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos que tenía, al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía para delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, y sin tocar tierra, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vi hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la tierra del río, y corrió contra él,
con la gran furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Muy bien, ¿cuántos le entendieron a lo que dice aquí? Fíjense que si ustedes ven el título, ahí dice visión del carnero y del macho cabrío. Ahora bien, yo les dije que les iba a dar 3 puntos para que de verdad ustedes crean que esto es la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo primero que vamos a ver es un enigma, apúntenlo, un enigma. Dice la Biblia en Hechos 8, si no estoy mal, en el libro de Hechos, que dice que iba un hombre etíope, y iba con su carreta, iba leyendo la Biblia. Pero dice que iba leyendo la Biblia, y en eso dice que el Espíritu de Dios le habla a Felipe y le dice: acércate a ese hombre, porque ese hombre va leyendo la Biblia, pero él no entiende. Y entonces dice que viene Felipe y se le acerca al eunuco etíope y le dice: oye, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y viene el eunuco y le dice: la verdad es que no entiendo, porque no hay nadie que me explique. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes entienden lo que leyeron? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces dice el libro de Hechos, capítulo 8 y versículo 16, versículo 26, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que descendió de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue y descendió, y sucedió que un etíope, aquí les estoy hablando del etíope, eunuco, funcionario de Cadese, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y aconteció que Felipe oyó lo que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que tú lees? Y entonces viene el etíope y le respondió, le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Entonces, miren, hermanos, yo sé, hermanos, que cuesta entender la Biblia. Para muchas personas les cuesta, de verdad. Hay quienes aquí también ni siquiera leer saben. Pero fíjense que si ustedes ponen mucha atención, van a aprender bastante, ¿sí? Entonces volvamos a nuestra primera base, que era el libro de Daniel capítulo 8, y vamos a empezar con esto que es tan precioso, hermanos. Daniel capítulo 8 dice así. Ahora necesito que ustedes pongan mucha atención. Como les estoy diciendo, les voy a dar un enigma, porque esto no exactamente habla de lo que yo voy a hablar, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es un enigma? Algo escondido entre códigos, ¿sí? Entre códigos, eso es un enigma. Aquí está hablando del surgimiento del anticristo, pero eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, dice así, pongan mucha atención: en el año 3 del reino de Belsasar, me apareció a mí una visión, a mí Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Versículo 2. Esto quiere decir que Daniel estaba y le apareció una visión. Versículo 2. Vi en la visión, y cuando yo la vi, estaba en Susa. Aquí está hablando de un reino, ¿sí? De un reino. Pero dice, continúa diciendo, que es la capital del reino de la provincia. Ahora ya no es un reino, ahora es la capital de ese reino. Préstenme mucha atención. Ahora es la capital de ese reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulam. Ahora miren pues, está un reino, está en la capital, y resulta que estando él en la capital hay un río. O sea que hay un río donde él estaba parado. Muy bien, continuemos leyendo. Versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, que tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran más altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto creció después.
Muy bien, entonces voy a tratar de explicarles aquí. Si ustedes vuelven al versículo 2, se van a encontrar con un nombre que dice Susa. Susa. Ahora bien, hagamos una cosa. Si usted le quita una S a ese Susa, ¿qué dice? USA. ¿Y qué significa USA? Estados Unidos de América. Muy bien. ¿Ahora me siguen? Entonces estaba Daniel en Estados Unidos de América y resulta que estaba en la capital del reino. Hermanos, para los que estudian, ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Nueva York. Ahora muy bien, dice que estaba en la capital de Estados Unidos y dice que estando él en la capital estaba frente a un río. Cuando ustedes van a Nueva York van a encontrar un río que se llama apúntenlo, Muy bien. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. ¿Se recuerda usted, hermanos, que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial con Rusia y Alemania? Y resulta que Estados Unidos el 5 de agosto de 1966 se le ocurrió hacer 2 torres. Se le ocurrió hacer 2 torres grandísimas. ¿Y aquí qué está diciendo? Que había un macho cabrío que tenía 2 cuernos. Entonces estaba Daniel junto al río viendo las torres gemelas. Muy bien. Y dice, versículo 5, mientras yo consideraba, leamos el 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Resulta, hermanos, que Estados Unidos, con estas 2 torres gemelas que tenía, empezó a crecer en finanzas, hermanos. ¿Y quién le podía hacer frente? Hoy ustedes ven la moneda más conocida, hermanos, y ¿saben cómo se llama? El dólar. Bueno, entonces está Daniel, está frente al río y está viendo las torres gemelas. Muy bien, continuemos. Versículo 5, mientras yo miraba esto, he aquí un macho cabrío que venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra. Ahora vean este pedacito que dice, sin tocar tierra. Hermanos, dice eso, sin tocar tierra. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes, cuántos años tienen aquí, pero resulta que el 11 de septiembre del 2001 había mucha gente, muchas personas que salieron a trabajar, y resulta que este macho cabrío que venía sin tocar tierra, o sea que venía en el aire. Ahora bien, continuemos leyendo, dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, o sea que vino hasta él, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. ¿Dice eso, hermanos? ¿Dice eso, hermanos? Ahora creen en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia es algo que Dios de verdad es inspiración de Dios? Pues resulta, hermanos, que el 11 de septiembre del año 2001 a las 9:10, antes de esta hora se levantó muchas personas, hermanos, se levantaron, se pusieron la corbata, se pusieron el saco, agarraron su carro, le dijeron, mira mi amor, te miro en la tarde, nos miramos después de que termine de trabajar. Se despidieron, ellos sin saber que ese iba a ser su último día, se levantaron y se fueron
y llegaron a su trabajo como si nada. Se sentaron, pues resulta que las Torres Gemelas eran un montón de oficinas, y llegaron a su oficina como si nada y empezaron a trabajar sin imaginarse que ese era su último día. Sin su último día, hermanos. Entonces se están dando cuenta que aquí la Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Verdad que lo dice? Y así como hay hay un montón, pero no se los voy a decir. ¿Por qué no? ¿Saben por qué? Porque se les hace la vida demasiado fácil, hermanos. Saben que en las Sagradas Escrituras Dios viene y le dice Pablo a la gente: voy a hablar sabiduría con los que entienden sabiduría, ¿sí? Entonces, hermanos, yo no puedo darles muchas cosas de esto, pero muy bien. Fíjense que en las redes sociales está, durante la pandemia se publicó un artículo de un hombre llamado David, que dice que él profetizó lo del COVID, que se iban a cerrar yo me interesó esto porque literalmente yo estoy en lo que es el deporte, y entonces, ¿cómo es que este hombre había profetizado de que los Juegos Olímpicos no se iban a dar? Y normalmente, fíjense que los Juegos Olímpicos fueron pospuestos nada más después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al momento de que yo escuché esto, dije: wow, este anciano, quiero ver qué es lo que dice su profecía. Pero resulta, hermanos, que cuando ustedes van a la Biblia se les caen las vendas. En la Biblia está todo escrito. El único problema es que las personas han agarrado la Biblia para meter herejías en la iglesia. Entonces se levantó, hermanos, un montón de gente, salieron a su trabajo como si nada, y llegaron a su trabajo y ahí murieron. Esto mismo les puede pasar a todos ustedes, y me puede pasar a mí. Saliendo de este lugar, puede que haya una bala perdida, un carro, una moto, pero podemos morir en cualquier momento. Estemos preparados, dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día en el que va a morir, ni tampoco nadie sabe el día en que será el rapto de la iglesia. Por esa misma razón nosotros debemos estar preparados, hermanos. Preparados, de verdad necesitamos acercarnos a Dios, buscarlo cada día, buscarlo, y entonces se nos va a iluminar la mente para que cuando ustedes vayan a la Biblia, de verdad van a saber que wow, y se van a dar cuenta de las cosas que aquí están escritas y que se están cumpliendo. Se están cumpliendo, hermanos. Ven ustedes todo lo que está pasando en el mundo. 2020, hermanos, de verdad esto va a marcar la historia. Nunca antes se había llevado a cabo lo que está pasando. Nunca antes. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues si ustedes van a la Biblia, profetizado está, hermanos. Profetizado está. Profetizado estaba, hermanos, de que, imagínense, hermanos, que en la Biblia, en la palabra de Dios, habla la Biblia de la ciencia y la tecnología. Habla de todo esto a detalles, así miren, con detalles, así como están viendo esto, porque, hermanos, yo quise compartirles esto porque esto está detallado, está bastante detallado. Pues dice que Daniel estaba parado y se le aparece una visión, y en el momento que se le aparece, usted lo leyó, dice que él se encuentra en un reino. ¿Y cuál era ese reino? Susa. Y cuando usted le quita una S, dice USA, Estados Unidos de América, según la Academia de la Lengua Española y de la Lengua Hispana, la Lengua Hispana de Dudas. Entonces esto significa Estados Unidos, y estando él en la capital, que es Nueva York, la capital de Nueva York es Washington. Eso sí tiene razón, hermano pastor. Entonces él estaba frente a un río, y cuando usted va al internet, ya que hoy en día están las redes sociales, son muy usadas, cuando usted va y busca el río se va a dar cuenta que a la par estaban las Torres Gemelas. Y resulta de que viene un loco llamado Osama Bin Laden y manda 2 aviones, 4 aviones, y manda el primero y ¡pum!, se estrella cuando entra la primera. Los testigos dicen que 18 minutos después, hermano, 18 minutos después de la primera tragedia, llega el segundo avión y ¡pum!, se estrella con la segunda.
Ahora bien, hermanos, yo creo que yo apenas empezaba a nacer porque yo no tengo tantos años. Ustedes lo vieron, ustedes lo escucharon. Las personas que son adultas escucharon y vieron esto. ¿Y quién pues se lo iba a imaginar que en la Biblia estaba escrito? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie? Porque nadie lee la Biblia, porque nadie la estudia. ¿Cómo pues quieren sabiduría si no leen la Biblia? Pero qué fácil es sentarse ahí y que los demás le digan todito, porque es demasiado fácil. Muy bien. Fíjense que este proyecto de las Torres Gemelas empezó el 5 de agosto del año 1966 y terminaron de fabricar estas Torres Gemelas en el año 1987, en febrero, y costó $900 millones, ¿sí? Entonces, Estados Unidos fue la primera nación, hermanos, apúntelo, que se fundó con la Biblia. Estados Unidos fue la primera nación que se fundó con la Biblia. Muy bien, ahora ya que vimos un enigma, ahora quiero que miremos un paralelo, ¿sí? ¿Saben ustedes qué es un paralelo? ¿No? Algo que es casi igual, algo que concuerda, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta cosa para recoger la ofrenda y aquí tenemos otra. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre esta y otra? No ven ninguna diferencia. Pues yo miro una, hermanos, que una es más grande y la otra es más pequeña. Pero ahora si nos fijamos en esto, pues son iguales, ¿verdad que sí? Tienen los mismos colores, ¿sí, verdad? No tienen los mismos colores. Bueno, similarmente se parece. Algo similar es un paralelo. Muy bien, vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18. Teniendo ya este conocimiento de lo primero, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y versículo 18. Y dice así: aquí hay sabiduría. Mejor leamos el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Entonces aquí les dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666, ¿sí? Aquí nos está hablando de la marca del anticristo. Pero como les dije el día de hoy no vamos a ver exactamente profecías así. Eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Créanme que yo me siento muy contento porque quiero compartirles esto y espero en Dios que se lleve a cabo en estos 3 jueves que son de enseñanza. Y si no se llevan a cabo, pues vamos a tener que agregar una clase más. Pero necesito, hermanos, que presten mucha atención. Entonces ustedes van a aprender bastante. Porque como les dije la otra vez, hay bastantes personas que no saben ni siquiera qué es la venida del Señor Jesucristo. Muchos creen que la segunda venida del Señor Jesucristo es el rapto de la iglesia, y no es el rapto de la iglesia, hermanos. Después del rapto de la iglesia van a pasar 3 acontecimientos, pero como les digo, esto lo vamos a ver más detenidamente. Entonces dice aquí la Biblia que el que tiene entendimiento y el que tiene sabiduría, que cuente el número de la bestia. Ahora bien, ustedes van al título de este libro y ¿qué es lo que dice? Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis, que fue traducido a lo que es revelación. Y cuando ustedes van al libro de Daniel, van a encontrar una serie. Vamos a volver al libro de Daniel. Van a encontrar una serie, hermanos, de visiones y de visiones y de visiones, y las visiones son revelaciones. Entonces el libro de Daniel es una especie de Apocalipsis del Antiguo Testamento. Miren, pues en el libro de Daniel también se encuentra el 666. ¿Sabían ustedes eso? ¿No? Muy bien, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Muy bien, ¿lo tiene ahí? Dice así:
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Levantó en el campo de Dura, de la provincia de Babilonia. Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense que el rey Nabucodonosor tuvo una idea, como todas las personas. Fíjense que cuando ustedes van al pensamiento del hombre, yo creo que aquí todos y la mayoría, porque es la naturaleza del hombre, que créame que si usted fuera famoso o yo fuera famoso, yo creo que el orgullo se nos subiría como usted no tiene idea. Como usted no tiene idea. Créame, porque yo ya he estado delante de un montón de cámaras, delante de un montón de escenarios. Entonces yo sé, hermanos, que la altivez de nuestro corazón se empieza a elevar. Eso se le llama orgullo. Y como le decía al hermano pastor, en cierta oportunidad se me ocurrió y dije: Dios bendito, yo ya no debería de venir a la zona 18. De verdad, ya no debería de venir a la zona 18. Demasiado pobre, demasiado barato. Tanto. Créanme. Entonces les digo que de verdad la soberbia del hombre crece en nuestros pensamientos. Entonces este rey Nabucodonosor se le ocurrió algo: construir una estatua de él. Y miren qué gran estatua se construyó, que dice que medía 60 codos para arriba y 6 codos su anchura. 6, 6, 6, 6. Aleluya. Permítanme, se los voy a explicar más adelante, porque hay algunos que dicen: ¿y dónde está el otro? Muy bien, muy bien. Lo que pasa aquí, hermanos, es que fíjense que las personas tienen, todos nacen con eso, hermanos, de querer ser alabados. Pero fíjense que la gloria y la honra siempre es solo para Dios. Solo para Dios, hermanos. Hay muchas personas que en diversas ocasiones me hacen preguntas de la Biblia, y hay muchas personas que alaban a muchos teólogos, a muchos maestros que tienen mucho conocimiento, ¿ves? Y estas personas, al ver que todo un pueblo se las está alabando, que las personas, wow, que aquí, que allá, se empiezan a enorgullecer. Y esto le pasó al rey Nabucodonosor. Fíjense que el rey Nabucodonosor ya había reconocido a Dios. Si ustedes van al capítulo 1, el rey Nabucodonosor le cuenta un sueño a Daniel, y Daniel se lo interpreta, y entonces Daniel viene y le muestra: mira, este es el Dios mío. Y entonces el rey Nabucodonosor viene y dice: realmente Jehová es Dios. Ya lo había reconocido antes. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 2 al capítulo 3, el rey Nabucodonosor se le ocurrió esta idea de construirse una estatua. Y miren, de verdad que qué gran estatua, hermanos. ¿Quién se construye una estatua de sí mismo? Y no esas estatuas baratas de los mayas que eran de piedra. No, hermanos, de oro. Muy bien, entonces, ¿tiene su Biblia ahí? ¿Tiene el cuaderno ahí? Muy bien. 60 codos son 24 metros. Si alguien tiene calculadora en su celular, ayúdenme. 6 codos son 2.4 metros. ¿Sí? Ahora, si usted agarra el 6, el 60 y el 6, ¿cuántos son? 66, ¿verdad? Muy bien, esto se le llama contabilidad. 66. Ahora, si esos 66 usted los multiplica por 24, que son los 24 metros, y les va a dar a ustedes 1584, ¿sí? Ahora, si usted esos 1584 lo divide por los 2.4, que son la anchura lo ancho, le va a dar 660.
Ahora bien, lástima que no teníamos el pizarrón, hermanos. De verdad, lástima. Ahora, muy bien, si tenemos 660 y le sumamos los 6 codos de anchura a 660, súmele 6. 666. Usted lo dijo, 666. Son de las pocas veces que en la Biblia se encuentra un paralelo así, hermanos. Y saben, si ustedes van al libro de Apocalipsis otra vez, se van a dar cuenta que dice que esta bestia va a ser como una estatua, y dice que van a haber un montón de gentes, pero no sé ni siquiera cómo llamarle, que van a decir: oh, qué grande es la bestia. ¿Quién como la bestia? Dice, par de tontos, dijo alguien. De verdad, hermanos. ¿Quién como la bestia? Dice, adorando a la bestia, hermanos. Y así, cuando ustedes van al versículo 2, dice que el rey Nabucodonosor, bueno, empezó a llamar a la gente: vénganse para acá todos ustedes. Y no empezó a llamar a la gente pobre, si ustedes se dan cuenta. No, empezó a llamar a los ricos. Dice que empezó a llamar a los sátrapes, a los consejeros, a los economistas. Daniel era un economista, hermanos. Entonces viene y empieza a llamar a la gente y les dice: miren, aquí está mi estatua, adórenla pues. Y el que no la adore, lo metemos al horno de fuego. En ese momento, hermanos, dice que estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que estaban 3 varones, 3 hombres. Y dice que ellos tenían la convicción de que ellos tenían que adorar solo a Dios, solo a Dios. Y viene el rey Nabucodonosor y les dice: no se van a hincar ante mi estatua, no. No se van a hincar, de verdad, no. Entonces métanlo al horno de fuego. Y saben una cosa, calienten ese horno de fuego 7 veces más. Y los metieron, hermano, los metieron. Similarmente pasa hoy en día. O similarmente también va a pasar en los últimos tiempos. Hoy en día, fíjense, hermanos, que hay un montón de cristianos. Yo espero que ustedes no sean así, pero hay un montón de cristianos que cuando yo les pregunto: mira, ¿sos cristiano? Sí, pero yo soy porque mi mamá me lleva. Sí, yo soy porque la verdad es que ¿qué me voy a quedar haciendo en la casa? Yo voy porque si no el pastor me regaña. Yo voy porque la verdad es que... Y empiezan a meter un montón de pretextos. Siempre, créanme, hermanos, yo tengo un montón, pero un montón de compañeros que son cristianos. Y de verdad yo a la mayoría les he regañado, porque la mayoría, cuando yo les digo cosas, ellos empiezan a diferir palabras como esta: mira, Jeffrey, es que yo voy porque la verdad, si no en la casa de verdad me van a dar una buena. Mira, yo no quisiera ir, yo no quisiera predicar, pero me dicen, mira vos. Y créanme que son jóvenes que, wow, digo yo, viejo, vos tenés que enseñarme a tocar guitarra. Tienen un don maravilloso, hermanos. Tienen dones espectaculares. Y la mayoría de personas, la mayoría son así. La mayoría no son verdaderos cristianos. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? El pozo de Jacob. Pero la mayoría de gente hoy en día está haciendo, mire, dinero, hermanos. Créanme que sí. Entonces tenemos que estar convencidos de que solo ante Dios nos podemos hincar, y no ante el 666 que habla la Biblia, porque dice: aquí hay entendimiento, aquí hay sabiduría. Ustedes cuenten, pues cuéntenlo. Y cuando ustedes lo cuenten, no se inclinen delante de ellos. La mayoría de cristianos está inclinando a las redes sociales. La mayoría de cristianos está inclinando a ver un montón de cosas malas. Música secular, música aquí, un montón, o sea, les atrae todo esto. Y créanme que o sea, han dejado el camino de Dios por caminar en un camino que no es correcto. Cuando ustedes no conocen la Biblia, entonces se dan cuenta de que están caminando incorrectamente. Dice la palabra de Dios en Proverbios, que todos los caminos al hombre le parecen como si fueran rectos, pero al final son caminos de muerte. Era lo principal que les decía. Los hombres salen y ni siquiera le dedican. Díganme ustedes cuánto tiempo le dedican a la Biblia. Muchas veces no la leemos, hermanos.
Imagínense, pues, si usted ni siquiera lee la Biblia, ¿cómo va a orar entonces? Y cuando oran, solo oran y no reciben nada porque no leen la Biblia, porque no saben cómo orar. Y viven orando y orando y orando y orando y nunca se les llega su promesa, su petición. Tal vez la promesa y la petición está tan cerca, pero por no saber, por no comprender la palabra de Dios, no tienen y no reciben, hermanos, no reciben. Por eso es tan, pero tan necesario que en la iglesia haya enseñanza. En las iglesias ya no se predica de lo que es el infierno, ya no se predica lo que es la venida del Señor Jesucristo. Hay gente que ni siquiera cree en la venida del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, estaba correcto, ¿verdad, hermanos? Ahora bien, como ya vimos un enigma y un paralelo, algo similar, ahora quiero mostrarle profecías que de verdad se han cumplido, ¿sí? Hace 250 años, apúntelo, un hombre llamado Zacarías escribió una profecía que empezó a tener inicio en el año 1942, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir entonces al libro de Zacarías. Al libro de Zacarías, hermanos. Se me hace un poco complicado buscarlo aquí, pero ya lo encontré. Muy bien. Zacarías capítulo 14 y versículo 12. Miren lo que dice aquí Zacarías capítulo 14 y versículo 12. Dice así la Biblia: y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ahora preste mucha atención a lo siguiente: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá las cuencas y sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Apunte las fechas porque es necesario. Esto se escribió en el año 2500 antes de Cristo. Y empezó a tener inicio, o sea, empezó a cumplirse esta profecía en el año 1942. Resulta, hermanos, que ¿qué es lo que pasó, Jeffrey, en el año 1242? Resulta que vinieron dos hombres, otros dos locos, y se les ocurrió esto: el doctor Oppenheimer, apúntelo, y Rico Fermi. Doctor Oppenheimer y Rico Fermi. Estos dos hombres tuvieron una idea, hermanos, y empezaron a liderar un equipo de científicos que empezó a desarrollar la primera bomba atómica. Creo que la hermana Esther sabe bastante de esto. Y se empezó a llevar a cabo en Los Álamos, Nueva México. Dice que en este tiempo vienen dos hombres y dicen: ¿qué tal si inventamos una bomba? Pero que esta bomba no sea así de las bombas comunes y corrientes. Hagamos una bomba atómica. Que cuando esta bomba caiga sobre la tierra, que cuando esta bomba explote, no tenga necesidad de que caiga la gran explosión y fuego, no, que la piel de los hombres se le empiece a resbalar aquí, miren, y que la lengua se les deshaga en la boca. Eso es lo que hace la bomba atómica. Eso es lo que hace. La bomba atómica no los tira, la bomba atómica deshace el cuerpo y deshace la cara, les deshace. O sea, dice la Biblia aquí, cuando ustedes leen en el versículo 12 del libro de Zacarías, dice así: y esta será la plaga con la que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se les corromperá estando ellos sobre sus pies. O sea que, hermanos, la gente va a estar parada así. La gente estaba parada así. Y cuando explotó la bomba nuclear, la bomba atómica, hermanos, la carne se les empezó, miren,
sin que la bomba había explotado allá y la carne se les empezó a caer aquí, miren, se les empezó a derretir todo esto y la lengua, como aquí dice la Biblia, se les deshizo dentro de la boca. Entonces estos hombres, fíjense que tuvieron esta idea y este proyecto se llamó el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan, para los que quieran averiguarlo más adelante. En los Estados Unidos vienen, y en ese tiempo estaba Albert Einstein, que era un científico pero reconocido, porque este hombre descubrió lo que es la energía, la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. E igual a mc al cuadrado, ¿sí? Él fue el que descubrió esta fórmula. Y entonces estos hombres, como sabían que este hombre era un hombre inteligente, le mandaron una carta. Le dijeron: mira, Albert Einstein, ¿te querés unir con nosotros para crear una bomba bien calidad? Y viene Albert Einstein y teniendo esta carta viene y le manda otra carta al presidente de los Estados Unidos y le dice: miren, yo no voy a participar con ustedes. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes están creando nos va a llevar otra vez a andar con palos como los cavernícolas. Eso les dijo Albert Einstein. ¿Saben qué es lo interesante, hermanos? Que la primera bomba nuclear, o sea, la primera bomba atómica, medía 3 metros y pesaba 4 toneladas y llevaba uranio 235. Su capacidad era de 20 kilotones. Kilotones son unas cositas así, o sea, como que llevaran en una cosita, como que llevaran 100, ¿cómo se llama esto? 100 pólvoras de dinamita en una cosita chiquitita, ¿sí? Como que llevaran 100 cosas de esas de dinamita. ¿Saben qué es lo interesante, hermanos? Que Rusia, China, Japón, los Estados Unidos ya no construyeron una bomba con 20 kilotones. ¿Saben ustedes cuántos kilotones tiene la nueva bomba nuclear? Tiene 1.500 millones de kilotones. Esto quiere decir que en 30 segundos, el mundo podría desaparecer. En 30 segundos. Ahora bien, escúchenme y síganme con cuidado. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 6, no vayan. Cuando ustedes van al libro de Apocalipsis capítulo 6, el segundo sello dice que sale un caballo que trae guerras y pestes. Y cuando ustedes van a ese versículo, dice que va a desaparecer la 1/4 parte de la humanidad. ¿Saben cuál es la 1/4 parte de la humanidad? Hoy en día somos como 8,000, muy bien, casi 8,000 millones de personas. Y si ustedes van y le quitan esto, o sea, le quitan la 1/4 parte, ¿saben cuántos son? 2,000 millones de personas. Ahora bien, si ustedes cuentan cuántas personas hay desde Alaska hasta la Patagonia, 2,000 millones de personas. Esto quiere decir que está profetizado, hermanos, que Guatemala, ¡pum!, va a desaparecer. Guatemala, Canadá, Estados Unidos, ¿cómo se llama? México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, todo este continente va a desaparecer, hermanos. Va a desaparecer. Les estoy diciendo que apenas 20 kilotones llevaba la primera guerra, la primera bomba nuclear, la primera bomba atómica. Ahora lleva 1.500 millones de kilotones, hermanos. Imagínense si esa cosita hizo tantas cosas en Hiroshima y Nagasaki, ¿cuánto va a ser lo que ha de venir? Por eso les digo, hermano, prepárense, porque la venida del Señor está bastante cerca. Vienen estos hombres y empiezan con esto, ¿verdad? A construir esta primera bomba usando el uranio 235.
y empiezan a llevar a cabo esta bomba. La construyeron grande, así de 3 metros, hoy en día no es tan grande, fíjense. La construyeron grande, pesaba 4 toneladas, y como estaban en guerra, vino a Estados Unidos y contrató, se llevaron a dos aviones llamados Volaillens, y pasan estos aviones. La primera bomba fue suelta en Hiroshima, y iba el avión, hermanos, así, y sueltan la bomba, se va para abajo. La bomba atómica explota sin tocar tierra. Esto que quede muy claro, porque muchos piensan que pum, cuando cae, explota. No, la bomba atómica explotó porque hoy en día la tecnología, ay Dios, créanme que hoy en día las bombas que tiene Estados Unidos, Rusia en los submarinos, dice que si hay una montaña aquí y la bomba viene aquí, la esquiva, y hasta que llega al punto donde tiene que pegar. Entonces esta primera bomba, hermanos, fue suelta en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15. Tiran esta bomba, hermanos, y hubo una explosión extraordinaria donde murieron un montón de personas. Y resulta de que, bueno, ya habían tirado la primera, pero no les bastó, hermanos. Se les ocurrió otra vez mandar a estos aviones Volaillens y tiraron la segunda en Nagasaki, en Japón. ¿Y saben cuántos murieron así como aquí está profetizado? 1590 hombres que estaban parados como si nada. Tal vez estaban cultivando, no sé, tal vez haciendo esto que hacen los labradores, ¿verdad? Tal vez los pobres estaban sembrando sus semillas, o algunos pues cortando sus mangos, sus papayas, qué sé yo, ¿verdad? Algunos estaban en la casa como si nada, cuando cae esta bomba y ¡pum! Y estando los hombres parados y sentados, se les deshizo la piel así mismo, como si fuera nada, hermano, como si fuera líquido, se les cayó aquí mismo. ¿Saben que son los huesos? Apenas los huesos sobreviven. Entonces, hermanos, estamos viviendo profecías, estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿sí? Dios bendito, no sé si nos va a dar tiempo. Muy bien. Como ya vimos esto, ahora quiero que vayamos al libro de Amós. Esta fue la primera profecía, lo apuntó, ¿verdad? Muy bien, en el libro de Amós capítulo 9, Amós capítulo 9, capítulo 9 versículo 14. Esta profecía sí que es linda, hermanos. Esta es una de las profecías más grandes que se han cumplido hasta ahora, ¿sí? Amós capítulo 9 versículo 14 dice así la Biblia. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios, dice así. El capítulo 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y habrán huertos y comerán del fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová Dios suyo. Muy bien, hermanos. Fíjense que el pueblo de Israel, como anteriormente habíamos tratado de darles una especie de énfasis, el pueblo de Israel fue esparcido. Cuando ustedes van al final de su Biblia, algunas Biblias traen los mapas. ¿Se recuerda usted en el libro de Génesis que Dios escogió a Abraham y que de Abraham salieron 12 tribus? ¿Se recuerdan ustedes de eso? Entonces, cuando ustedes van a los mapas de su Biblia, ¿dónde están las 12 tribus? Porque yo solo miro Judá y Israel. Yo solo miro eso, Judá y Israel. ¿Dónde están las demás tribus? ¿Dónde está Leví? ¿Dónde está Dan? ¿Dónde están las demás tribus? Pues resulta, hermanos, que el pueblo de Dios fue esparcido. Fue esparcido, hermanos. Antes de que Nabucodonosor se llevara de cautiverio a Jerusalén y a Judá,
ya se habían llevado a 10 tribus, hermanos. Ya se las habían llevado. Y resulta que estas 10 tribus, por eso, hermanos, ustedes estudien su apellido, porque hay un montón de judíos regados entre todo el mundo, si no lo sabían. Por ejemplo, mi apellido es Esteban y trae raíces judías. Trae raíces judías. Estas 10 tribus fueron esparcidas por el mundo entero. Por el mundo entero hay judíos mexicanos, hay judíos brasileños, hay judíos españoles, hay un montón de judíos. Pero entre todo el pueblo dice Dios que apartó un remanente pequeño que era el pueblo de Israel. Y estos hombres vivieron, no se imaginan cuánto, hermano, no se imaginan cuánto. Han vivido, pero una de cosas que de verdad asusta. Pero resulta que en el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano empezó a perseguir a los cristianos. Pero Jesús había dado una promesa, y yo no sé si ustedes se recuerdan, es que no sé si nos va a dar tiempo, pero en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 32 dice: he aquí, aprendan de la higuera. Y cuando habla de la higuera, habla del pueblo de Israel. Ahora bien, escúchenme bien. Dice, Jesús viene y les dice, ya no lo vamos a leer exactamente porque ya tenemos bastante corto tiempo y falta un montón, hermano. Muy bien. Resulta de que cuando Jesús viene y les dice a los discípulos, aprendan de la higuera, que cuando da sus hojas, el verano está cerca. Entonces Jesús viene y les dice, miren pues, cuando la higuera florezca, entonces empezará el fin de los tiempos. Entonces de verdad la iglesia puede ser arrebatada 2 minutos después, si bien así lo quisiera Dios, después de que la higuera floreciera. Entonces, ¿quién era la higuera? Israel. ¿Y qué está diciendo el libro de Amós? Que dice, viene Dios y les dice, traeré a mi pueblo del cautiverio, porque Israel estaba cautivo. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos significarán ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas. Apunte esta fecha. El 14 de mayo de 1948, 14 de mayo de 1948, un hombre llamado David Ben Gurión, el primer ministro de Israel, llegan a Israel, hermanos, llegan al desierto de Israel, y a las 5 de la mañana sale en la tele, en el canal CNN, pero en ese tiempo no existía, es una forma de decir, sale en los periódicos, Israel es un país soberano, independiente. Después de que Israel llega a su tierra, 20 minutos después, hermanos, 20 minutos, acababan de anunciar que Israel era un pueblo, que Israel era una nación. 20 minutos después los atacan los árabes. Ya empezó la guerra, pero la promesa de Dios estaba. La promesa de Dios estaba, que ya nadie nos iba a sacar, ya nadie nos iba a sacar. Y miren esto, hermano, que les dice, van a ir a una ciudad asolada y ellos plantarán viña. ¿Quién de ustedes se atrevería a irse al desierto a vivir donde solo hay puro sol y pura arena? ¿Quién? ¿Dónde van a cultivar? No hay agua, no hay nada. Pues fíjense que Israel, es que es impactante cuando de verdad ustedes estudian la historia de Israel, hermanos. Les recomiendo la enciclopedia británica. Yo leí un medio poco, pero créanme que es algo extraordinario, hermanos, porque fíjense que Israel llega al desierto y empiezan a cargar tierra en camiones. En camiones empiezan a cargar tierra. Increíble. Y la empiezan a tirar entre toda la arena. Y tirando toda la tierra entre toda la arena, hermanos, empiezan a plantar olivos. Y empiezan a plantar olivos. Y en 4 años, los israelitas tenían 6 millones de olivos. 1 por cada judío que mató Hitler. 1 por cada judío que mató Hitler. Entonces se cumplió la promesa de Dios. En Isaías 66, versículo 8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un solo día una nación?
¿Dónde se ha visto eso, hermano? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Saben ustedes cuántas revoluciones ha tenido Guatemala? ¿Cuántos golpes de estados? Pasaron años, años y años y años y salían siendo esclavos hasta que un día vinieron y por fin se independizaron de España, y por eso se celebra lo que es la antorcha, porque salieron los individuos corriendo y por fin llegó Guatemala a ser una nación. Pero pasaron un montón de guerras, un montón de cosas. Israel no. Ellos solo se juntaron, vengan muchachos, vamos a llegar a nuestra tierra. Y cuando llegan a su tierra, empiezan y son una nación en un solo día. En un solo día. Entonces, y cuando llegan a la nación, ¿quién iba a hacer esto, hermanos? Que llegan a un desierto donde no había nada. Y vienen estos y bueno, dicen, ¿y ahora qué hacemos? No hay nada. Hagamos una cosa. Vamos a traer tierra a otros países. Y se fueron a traer tierra, ni en camiones, hermanos, en aviones. En aviones fueron a traer tierra y empezaron a sembrar olivos. Y cuando ustedes van ahora a Israel, Dios bendito, hermanos, es un país extraordinario, rico en todo. Tiene la mejor aviación, la mejor del mundo. Fíjense que no les pueden tirar estas bombas que les estoy diciendo, porque ellos tienen paraguas invisibles. Ellos detectan. Hay aviones que están piloteando las 24 horas del día. La gente ni siquiera sabe dónde están los aviones, porque dice que sus aeropuertos están debajo de la tierra. Debajo de la tierra, ¿no? Ustedes no se, hermanos, ustedes no se preguntan de dónde vienen todas esas películas de Rápido y Furioso, de Los Indestructibles, de un montón de cosas. Ustedes no se preguntan. Pues vienen sacadas de Israel, hermanos. Todo lo que ustedes ven en las películas es una verdad, que Israel tiene una tecnología increíble, increíble. Entonces, ¿cuáles fueron los 4 puntos que vimos el día de hoy? Porque fíjense que ya no les quería compartir más aún todavía, pero ya no nos da tiempo. Después del 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión llega a Israel y este hombre pronuncia unas palabras: la palabra de Dios se ha cumplido. 20 minutos después los atacan los árabes. Después tenemos la guerra del 63, la guerra del 65, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y nadie ha podido sacar a Israel. Ya nadie pudo sacar a Israel, y nadie lo va a sacar, porque Dios dio su palabra, dio su promesa, y créanme que las profecías se cumplen a detalle, ¿sí? Entonces se le quedó. Ahora, hermanos, ahora ustedes creen que esto es la Biblia. ¿Creen ustedes que? Pero de verdad lo creen, hermanos. Porque miren, pues, dice la palabra de Dios que ¿cómo yo voy a amar a Dios si yo no leo esto? ¿Cómo yo voy a saber de los caminos de Dios si yo no leo esto? Si yo no vengo a la iglesia, si yo no asisto a la iglesia. ¿Cómo pueden amar ustedes a Dios? Lo que leímos en Mateo, que les decía Jesús a las personas: ustedes se equivocan porque ignoran la palabra de Dios. Porque yo quise empezar con este tema y darles esto, porque de verdad lo que vamos a ver más adelante, vengan cada jueves, lo que vamos a ver más adelante, ustedes se van a quedar con la boca así. Hay muchas personas que no creen, son te lo estoy diciendo y no creen. De verdad, pues de verdad, la palabra de Dios es cierta. Entonces vamos a estudiar lo que es la venida de Cristo, hermanos, porque de verdad es necesario que se predique todo esto, ¿sí? Es bastante necesario que sepamos, que conozcamos. Yo espero que se les haya quedado. Vimos un enigma que fue en Daniel 8. Vimos un paralelo que fue en Daniel 3. Vimos 2 profecías, ¿sí?, que fue lo de la bomba atómica en Zacarías. Y también vimos lo que es el regreso de Israel a su tierra. Palabras, profecías que se han cumplido. No me miren a mí, miren la palabra de Dios y crean que es la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a elevar una pequeña oración y darle gracias a Dios por esta enseñanza. ¿Amén? Padre santo y bendito que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor Jesucristo, por lo bueno, por lo maravilloso que tú nos has dado, Señor, porque has sido fiel para con nosotros, Señor Jesús, pues tú, Dios eterno,
En ti confiamos, Señor.